Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En un mundo donde el corazón humano corre constantemente tras las riquezas, los placeres y las vanidades temporales, Edwards dirige nuestra mirada hacia una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es realmente lo que más desea nuestra alma? Basado en las palabras del Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este escrito nos confronta con la realidad de nuestros afectos, nuestros deseos y nuestro verdadero tesoro. Aquí no encontraremos un cristianismo superficial ni sentimental. Encontraremos una llamada seria a examinar el corazón delante de Dios. ¿Es Dios suficiente para nosotros? Lo deseamos más que cualquier cosa terrenal. ¿Amamos realmente su presencia? Con reverencia y atención, escuchemos este profundo mensaje. Dios, la mejor porción del cristiano. De Jonathan Edwards. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, no hay nada en la tierra que desee. Salmos 73, 25. El espíritu de un hombre verdaderamente piadoso consiste en preferir a Dios por encima de todas las demás cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En este salmo, el salmista, Asaf, relata la gran dificultad que existía en su propia mente al considerar a los impíos. Observa versículos 2 y 3. En cuanto a mí, mis pies casi resbalaron. Mis pasos estuvieron a punto de caer, porque tuve envidia de los insensatos cuando vi la prosperidad de los impíos. En el versículo 4 y siguientes nos informa cuál era su tentación en los impíos. En primer lugar, observó que eran prósperos y que todo les iba bien. Luego observó su comportamiento en su prosperidad y el uso que hacían de ella, y que Dios, a pesar de tal abuso, continuó su prosperidad. Luego nos dice por qué medios fue ayudado a salir de esta dificultad, a saber, entrando en el santuario. Versículos 16, 17. Y él procede a informarnos qué consideraciones fueron las que lo ayudaron, a saber, 1. La consideración del miserable final de los hombres impíos. Sin embargo, prosperan por el presente, pero al final tienen un final lamentable. Versículos 18 o 20. 2. La consideración del final bendito de los santos. Aunque los santos, mientras viven, pueden ser afligidos, al final tienen un final feliz. Versículos 21 a 24. 3. La consideración de que los piadosos tienen una porción mucho mejor que los impíos, aunque no tengan otra porción que Dios, como en el texto y el versículo siguiente. Aunque los impíos están en prosperidad, ellos no están en problemas como los demás hombres. Sin embargo, los piadosos, aunque en aflicción, están en un estado infinitamente mejor, porque tienen a Dios como su porción. No necesitan desear nada más. El que tiene a Dios, lo tiene todo. Así el salmista profesa el sentido y la comprensión que tenía de las cosas. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no hay nada en la tierra que desee. En el versículo inmediatamente anterior, el salmista observa la felicidad de los santos en Dios, tanto en este mundo como en el venidero. Son bienaventurados en Dios en este mundo, pues Él los guía con su consejo. Y cuando los lleva fuera de Él, siguen siendo felices, pues entonces los recibe en la gloria. Esto probablemente lo llevó a declarar en el texto que no deseaba otra parte, ni en este mundo, ni en el venidero, ni en el cielo, ni en la tierra. De ahí aprendemos que el espíritu de un hombre verdaderamente piadoso consiste en anteponer a Dios a todas las demás cosas, ya sea en el cielo o en la tierra. Número 1. Un hombre piadoso prefiere a Dios antes que a cualquier otra cosa en el cielo. Primero, él prefiere a Dios por encima de todo lo que hay en el cielo. Todo hombre piadoso tiene su corazón en el cielo. Sus afectos se centran principalmente en lo que allí se encuentra. El cielo es su patria y herencia elegida. Respeta el cielo como un viajero. Estando en una tierra lejana, respeta su propia patria. El viajero puede contentarse con estar en tierra extraña por un tiempo, pero prefiere su patria a todas las demás. Hebreos 11:13.
Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, sino que fueron persuadidos de ellas, las abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas manifiestan claramente que buscan una patria. Y si hubieran tenido presente la patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de regresar, pero ahora desean una patria mejor, es decir, la celestial. El respeto que una persona piadosa tiene al cielo puede compararse con el respeto que un niño, cuando está lejos de casa, tiene a la casa de su padre. Puede contentarse fuera por un tiempo, pero el lugar al que desea regresar y donde desea morar es su propio hogar. El cielo es la casa del Padre del verdadero Santo. Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Juan 20:17. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora bien, la razón principal por la que el hombre piadoso tiene su corazón puesto en el cielo es porque allí está Dios. Ese es el palacio del Altísimo. Es el lugar donde Dios está gloriosamente presente, donde su amor se manifiesta gloriosamente, donde el piadoso puede estar con Él, verlo tal como es, y amarlo, servirlo, alabarlo y disfrutarlo plenamente. Si Dios y Cristo no estuvieran en el cielo, no se esforzaría tanto en buscarlo, ni se esforzaría tanto en un viaje arduo por este desierto, ni la idea de ir al cielo al morir le brindaría tanto consuelo en medio de las fatigas y aflicciones. Los mártires no habrían soportado crueles sufrimientos a manos de sus perseguidores con la alegre perspectiva de ir al cielo, si no hubieran esperado estar con Cristo y disfrutar de Dios allí. No renunciarían con esa alegría a todas sus posesiones terrenales y a todos sus amigos, como miles de ellos lo han hecho, y vagarían en la pobreza y el exilio, desamparados, afligidos y atormentados, con la esperanza de cambiar su herencia terrenal por una celestial, si no fuera porque anhelan estar con su glorioso Redentor y Padre Celestial. El corazón del creyente está en el cielo, porque allí está su tesoro. Segundo, un hombre piadoso prefiere a Dios por encima de cualquier otra cosa que pueda haber en el cielo. No solo no hay nada en el cielo que, a su juicio, sea igual a Dios, sino que tampoco hay nada que pueda concebir, que pueda existir allí, que Él estime y desee con la misma importancia que Dios. Algunos suponen que en el cielo hay goces muy diferentes a los que nos enseñan las Escrituras. Los musulmanes, por ejemplo, suponen que en el cielo se puede disfrutar de toda clase de placeres y deleites sensuales. Muchas de las cosas que Mahoma fingió son las más agradables a las pasiones y apetitos carnales de los hombres que él pudo idear, y con ellas halagó a sus seguidores. Pero el verdadero santo no podría idear nada más agradable a su inclinación y deseos que lo que se revela en la palabra de Dios. Un cielo donde se disfruta del Dios glorioso y del Señor Jesucristo. Allí se le quitará todo pecado, se conformará perfectamente a Dios y pasará la eternidad en excelsos actos de amor hacia Él y en el disfrute de su amor. Si en el cielo no se disfrutara de Dios, sino solo de vastas riquezas, inmensos tesoros de plata y oro, grandes honores como los que se obtienen en este mundo y la plenitud de los mayores placeres y deleites sensuales, nada de esto compensaría la ausencia de Dios y Cristo, ni el disfrute de ellos allí. Si estuviera vacío de Dios, sería en verdad un lugar vacío y melancólico. Los piadosos han comprendido en cuanto a todos los placeres de la criatura, que no pueden satisfacer el alma. Por lo tanto, nada los contentará sino Dios. Ofrézcale a un santo lo que quiera, pero si le niega a Dios, se considerará miserable. Dios es el centro de sus deseos, y mientras mantenga su alma alejada de su centro legítimo, no encontrará la paz. 2. Es propio del carácter de un hombre piadoso preferir a Dios por encima de todas las demás cosas en la tierra. En primer lugar, el santo prefiere el gozo de Dios que anhela en la vida venidera a cualquier cosa de este mundo. No se fija tanto en las cosas visibles y temporales, sino en las invisibles y eternas. 2 Corintios 4:18. El santo disfruta de Dios solo en una pequeña parte en este mundo.
Su conocimiento de Dios es limitado y experimenta solo una pequeña parte de las manifestaciones de la gloria y el amor divinos. Pero Dios le ha prometido que en la vida venidera se le concederá en pleno gozo. Y estas promesas son más valiosas para el santo que las joyas terrenales más preciadas. El Evangelio contiene, a su juicio, mayores tesoros que los gabinetes de los príncipes o las minas de las Indias. Segundo, los santos prefieren lo que de Dios se puede obtener en esta vida antes que todas las cosas del mundo. Hay una gran diferencia en los logros espirituales actuales de los santos. Algunos alcanzan un conocimiento y comunión mucho mayores con Dios y una mayor conformidad con Él que otros. Pero los logros más elevados son muy pequeños en comparación con lo que está por venir. Los santos son capaces de progresar en los logros espirituales y desean fervientemente tales logros adicionales. No contentos con los grados a los que ya han llegado, tienen hambre y sed de justicia y, como niños recién nacidos, desean la leche pura de la palabra para que por ella puedan crecer. Es su deseo conocer más a Dios, tener más de su imagen y ser capacitados más para imitar a Dios y a Cristo en su caminar y conversación. 27:4. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Salmo 42:1, 2. Como brama el ciervo por las corrientes de agua, así brama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Salmo 63:1, 2. Oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario. Véase también Salmo 84:1, 2, 3 y Salmo 136. Mi alma espera al Señor más que los que velan por la mañana. Digo, más que los que velan por la mañana. Aunque no todos los santos anhelan a Dios con la misma intensidad que el salmista, todos comparten el mismo espíritu. Desean fervientemente sentir más su presencia en sus corazones. Que este es el carácter de los piadosos en general, y no solo de algunos santos en particular, se evidencia en Isaías 26:8, 9, donde no se refiere a un santo específico, sino a la iglesia en general. Sí, en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. El anhelo de nuestra alma es tu nombre y el recuerdo de ti. Con mi alma te he deseado en la noche, y con mi espíritu dentro de mí te buscaré temprano. Véase también Cantar de los Cantares 3 y un 1, 2, 6, 8. Los santos no siempre están en el ejercicio vívido de la gracia, pero poseen tal espíritu, y a veces la ejercen de manera consciente. Desean a Dios y los logros divinos más que todas las cosas terrenales, y buscan ser ricos en gracia más que obtener riquezas terrenales. Desean el honor que proviene de Dios más que el de los hombres, Juan 5:44, y la comunión con Él más que cualquier placer terrenal. Tienen el mismo espíritu que expresa el apóstol en Filipenses 3:8. Y ciertamente considero que todo lo demás es pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. En tercer lugar, el santo prefiere lo que ya tiene de Dios a cualquier cosa en este mundo. Aquello que se le infundió en el corazón al convertirse es más precioso para él que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Las visiones que a veces se le presentan de la belleza y excelencia de Dios son más preciosas para él que todos los tesoros de los impíos. La relación de niño que tiene con Dios, la unión que existe entre su alma y Jesucristo, la valora más que la mayor dignidad terrenal. Esa imagen de Dios impresa en su alma, la valora más que cualquier adorno terrenal. En su opinión, es mejor estar adornado con las gracias del Espíritu Santo de Dios que brillar con joyas de oro y las perlas más costosas, o ser admirado por la mayor belleza externa. Valora el manto de la justicia de Cristo que lleva en su alma más que los mantos de los príncipes. Los placeres y deleites espirituales que a veces encuentra en Dios, los prefiere con creces a todos los placeres del pecado.
Salmo 84:10. Mejor es un día en tus atrios que 1000. Prefiero ser portero en la casa de Dios que habitar en las tiendas de la maldad. Un santo, por lo tanto, prefiere a Dios por encima de todas las demás cosas de este mundo. 1. Como prefiere a Dios por encima de cualquier otra cosa que posea en el mundo. Cualesquiera que sean los placeres temporales que tenga, prefiere a Dios por encima de todos ellos. Salmo 16, 5, 6. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Me han caído linajes en lugares agradables. Sí, tengo una herencia hermosa. Si es rico, pone su corazón principalmente en sus riquezas celestiales. Prefiere a Dios por encima de cualquier amigo terrenal y el favor divino por encima de cualquier respeto que le muestren sus semejantes. Aunque inadvertidamente estos tienen espacio en su corazón y demasiado espacio, sin embargo, reserva el trono para Dios. Lucas 14:26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en 2, él prefiere a Dios antes que cualquier disfrute terrenal que pueda vislumbrar. Los hombres suelen anhelar más la felicidad terrenal que lo que poseen. Pero un hombre piadoso prefiere a Dios a cualquier cosa que pueda obtener en este mundo. Ciertamente, debido a la corrupción, puede dejarse llevar por un tiempo por algún placer. Sin embargo, volverá a la realidad. Este no es el carácter del hombre. Su espíritu es diferente. 3. El espíritu de un hombre piadoso consiste en preferir a Dios a cualquier disfrute terrenal que pueda concebir. No solo lo prefiere a todo lo que posee, sino que no ve nada en las posesiones de sus semejantes que sea tan valioso. Aunque pudiera tener tanta prosperidad terrenal como deseara, aunque pudiera tener cosas terrenales que se ajustaran a sus deseos y preferencias, valora incomparablemente más la porción que tiene en Dios. Prefiere a Cristo a los reinos terrenales. Solicitud. En primer lugar, de esto podemos aprender que, por muchos cambios que atraviese un hombre piadoso, es feliz, porque Dios, que es inmutable, es su porción elegida. Aunque sufra pérdidas temporales y se vea privado de muchos, incluso de todos sus placeres terrenales, Dios, a quien prefiere por encima de todo, permanece y no puede perderse. Mientras permanece en este mundo cambiante y problemático, es feliz porque su porción elegida, sobre la cual edifica como fundamento principal de su felicidad, está por encima del mundo y de todo cambio. Y cuando pasa a otro mundo, sigue siendo feliz, porque esa porción permanece. De lo que sea que se vea privado, no puede ser privado de su porción principal. Su herencia le permanece segura. Si los hombres mundanos pudieran encontrar la manera de asegurarse aquellos placeres terrenales en los que principalmente depositan su corazón, de modo que no pudieran perderse ni menoscabarse mientras vivieran, ¿cuánto valorarían ese privilegio? Aunque otras cosas que aprecian en menor grado estuvieran sujetas a la misma incertidumbre que ahora. Ahora bien, aquellos placeres terrenales en los que los hombres depositan principalmente su atención suelen desvanecerse. Pero ¿cuán grande es la felicidad de quienes han elegido la fuente de todo bien, quienes la prefieren a todas las cosas en el cielo o en la tierra, y quienes jamás podrán ser privados de ella por toda la eternidad? Segundo, que todos se examinen y se prueben a sí mismos por estas cosas, sean santos o no. Como esto que se ha mostrado es el espíritu de los santos, así es peculiar de ellos. Nadie puede usar el lenguaje del texto y decir, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? No hay nadie en la tierra que desee aparte de ti, sino a los santos. La elección de un hombre es la que determina su estado. El que elige a Dios como su porción y lo prefiere a todas las demás cosas, es un hombre piadoso, porque lo elige y lo adora como Dios. Respetarlo como Dios es respetarlo por encima de todas las demás cosas. Y si alguien lo respeta como su Dios es. Hay una unión y una relación de pacto entre ese hombre y el verdadero Dios. Todo hombre es como su Dios es. Si quieres saber qué es un hombre, sea piadoso o no,
Debes preguntar quién es su Dios. Si el verdadero Dios es aquel a quien tiene un respeto supremo, a quien considera por encima de todo. Sin duda, es siervo del Dios verdadero. Pero si ese hombre tiene algo más a lo que rinde mayor respeto que a Jehová, no es un hombre piadoso. Pregúntense, pues, cómo les va a ustedes, si prefieren a Dios por encima de todo lo demás. A veces, a las personas les resulta difícil determinarlo satisfactoriamente. Los impíos pueden dejarse engañar por falsas pasiones. Los piadosos, en su estado de ánimo sombrío, pueden sentirse perdidos al respecto. Por lo tanto, pueden intentarlo de diversas maneras. Si no pueden expresarse plenamente sobre un tema, tal vez puedan hacerlo sobre otros. 1. ¿Qué es lo que principalmente te impulsa a desear ir al cielo cuando mueras? Ciertamente, algunos no tienen un gran deseo de ir al cielo. No les importa ir al infierno. Pero si pudieran evitarlo, no se preocuparían mucho por el cielo. Si no es tu caso, pero sientes que anhelas ir al cielo, entonces pregúntate cuál es el motivo. ¿Es la razón principal estar con Dios, tener comunión con Él y ser conformado a Él? ¿Ver a Dios y disfrutar de su presencia allí? ¿Es esta la razón que mantiene tus corazones, tus deseos y tus esperanzas puestos en el cielo? 2. Si pudieras evitar la muerte y tuvieras libre albedrío, ¿elegirías vivir siempre en este mundo sin Dios en lugar de dejarlo en su tiempo para estar con Él? Si pudieras vivir aquí con prosperidad terrenal por toda la eternidad, pero desprovisto de la presencia de Dios y de la comunión con Él, sin comunicación espiritual entre Él y tu alma, siendo Dios y tú extraños el uno para el otro para siempre, ¿elegirías esto en lugar de dejar el mundo para morar en el cielo como hijos de Dios, para disfrutar allí de los gloriosos privilegios de la infancia, en santo y perfecto amor a Dios, y gozándolo por toda la eternidad? 3. ¿Prefieres a Cristo a todos los demás como camino al cielo? Quien verdaderamente elige a Dios, lo prefiere en cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Padre como su Padre, al Hijo como su Salvador, al Espíritu Santo como su santificador. Por lo tanto, pregúntate no solo si eliges el gozo de Dios en el cielo como tu mayor porción y felicidad, sino también si eliges a Jesucristo por encima de todos los demás como tu camino al cielo. Y esto en el sentido de la excelencia de Cristo y del camino de salvación por medio de Él, como aquello que es para la gloria de Cristo y de la gracia soberana. Es el camino de la gracia gratuita por la sangre y la justicia del bienaventurado y glorioso Redentor, el camino más excelente a la vida, en tu opinión. ¿Acaso añade valor a la herencia celestial el hecho de que se confiera de esta manera? ¿Es esto mucho mejor para ti que ser salvado por tu propia justicia, por tus propias obras o por cualquier otro mediador? 4. Si pudieras ir al cielo por el camino que quisieras, ¿preferirías a todos los demás el camino de una estricta comunión con Dios? Quienes prefieren a Dios, como se ha descrito, lo eligen no solo al final, sino también en el camino. Prefieren estar con Dios que con cualquier otro, no solo al final de su viaje, sino también durante su peregrinación. Eligen el camino de caminar con Dios, aunque sea un camino de trabajo, cuidado y abnegación, antes que un camino de pecado, aunque sea un camino de pereza y de satisfacer sus deseos. 5. Si pasaras la eternidad en este mundo, ¿preferirías vivir en circunstancias humildes y modestas con la presencia misericordiosa de Dios, que vivir eternamente en prosperidad terrenal sin Él? ¿Preferirías vivir en santidad, sirviendo y caminando con Dios y disfrutando de los privilegios de sus hijos? Dios se manifiesta a menudo a ti como tu Padre, revelándote su gloria y manifestando su amor, iluminando tu rostro con la luz de su rostro. ¿Preferirías estas cosas, aunque fuera en pobreza, que abundar en bienes mundanos y vivir con comodidad y prosperidad, siendo al mismo tiempo ajeno a la riqueza común de Israel? ¿Podrías contentarte con no tener una relación de parentesco con Dios, sin disfrutar de una comunión misericordiosa con Él, sin tener derecho a ser reconocido por Él como uno de sus hijos? ¿O considerarías una vida así, aunque con tanta prosperidad terrenal, una vida miserable? Sí,
Después de todo, aún les quedan dudas y les resulta difícil determinar si realmente prefieren a Dios por encima de todas las demás cosas. Quisiera mencionar dos cosas que son las maneras más seguras de determinarlo y que parecen ser los mejores motivos de satisfacción al respecto. 1. La sensación de un ejercicio particular, fuerte y vivo, de tal espíritu. Una persona puede tener tal espíritu como se menciona en la doctrina, y puede tenerlo en un grado bajo, y aún así, permanecer en duda sobre si lo tiene o no, y ser incapaz de llegar a una determinación satisfactoria. Pero a veces Dios se complace en dar tales revelaciones de su gloria y de la excelencia de Cristo, que conmueven tanto el corazón, que saben sin toda duda que sienten tal espíritu como el que Pablo mencionó cuando dijo: consideró que todo lo demás era pérdida por la excelencia de Cristo Jesús su Señor. Y pueden decir con valentía, como en el texto: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no hay nada en la tierra que desee. En tales momentos, el pueblo de Dios no necesita la ayuda de ningún ministro para convencerse de que tiene el verdadero amor de Dios. Lo ven y lo sienten claramente. Y el Espíritu de Dios entonces da testimonio a sus espíritus de que son hijos de Dios. Por lo tanto, si deseas sentirte satisfecho con este punto, busca con ahínco alcanzar tales logros. Procura tener ejercicios claros y vívidos de este espíritu. Para ello, debes esforzarte por crecer en la gracia. Aunque hayas tenido tales experiencias en el pasado y te hayan satisfecho entonces, aún podrías dudar. Por consiguiente, debes buscar tenerlas con mayor frecuencia, y el camino para ello es avanzar con ahínco para tener un mayor conocimiento de Dios y fortalecer los principios de la gracia. Este es el camino para que los ejercicios de la gracia sean más fuertes, más vívidos y más frecuentes, y así sentirte satisfecho de tener un espíritu de amor supremo a Dios. 2. La otra manera es preguntarse si en la práctica prefieren a Dios por encima de todo lo demás. Es decir, cuando tienen ocasión de manifestar con sus acciones lo que prefieren, cuando deben elegir entre uno u otro y deben renunciar a otras cosas o a Dios. Si entonces es su costumbre en la práctica preferir a Dios por encima de todo lo demás, incluso de aquellas cosas terrenales a las que sus corazones están más apegados, ¿son sus vidas de adhesión a Dios y de servicio a Él de esta manera? Quien sinceramente prefiere a Dios sobre todas las demás cosas en su corazón, lo demostrará en su práctica. Porque cuando Dios y todas las demás cosas entran en competencia, esa es la prueba adecuada de lo que un hombre elige, y la manera de actuar en tales casos debe determinar ciertamente cuál es la elección en todos los agentes libres, o aquellos que actúan por elección. Por lo tanto, no hay señal de sinceridad tan enfatizada en la Biblia como esta: que nos neguemos a nosotros mismos, vendamos todo, abandonemos el mundo, tomemos la cruz y sigamos a Cristo a donde quiera que vaya. Por lo tanto, corran, no como sin rumbo fijo. Peleen, no como los que golpean el aire, sino mantengan sus cuerpos bajo control y sométanlos. No actúen como si ya lo hubieran alcanzado, sino hagan una sola cosa. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, prosigan hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Además de esto, esforzándose por añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no seréis estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.